Muy buenas noches a todos. Nos encontramos de nuevo en entrevistas especiales. Hoy, bajo el ciclo de la colección Obra Abierta, una colección antológica que reúne diferentes autores, cada uno con una selección de categoría 5, con la calidad que merecen cada antología. Estamos hablando de 30 poemas para cada antología. Y esta colección empezó pues en el mes de abril y hoy ya vamos por la número 16, el volumen número 16, que ha acogido a diferentes autores de nuestro país y que ahora comenzó a trascender fronteras y está recibiendo a autores de diferentes países de el habla hispanoamericana. Estamos hablando de nuestra queridísima lengua española. Y hoy vamos a hablar de un autor que fue huraño a la fama, que fue marginal en sí mismo en el sentido de su filosofía frente a lo que era la poesía, pero sin embargo un gran gestor cultural, un gran editor, uno de los mejores, diría desde mi opinión personal, de los mejores editores que he conocido. Y para poder hablar de él, porque ya se nos adelantó en ese viaje, ya se despidió de nosotros y se encuentra ya en el otro lado esperándonos, pues nada más y nada menos que la poeta Amparo Osorio, quien fue compañera por bastante tiempo y quien nos puede dar una semblanza adecuada de lo que fue Gonzalo Márquez Cristo. Muy buenas noches, Amparo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Agradecido de que hayas aceptado la invitación al programa de entrevistas especiales bajo el ciclo de la colección Obra Abierta. Bueno, No, pues mi gratitud para ti por dedicarle este espacio a Gonzalo, que en realidad ha sido, y digo ha sido porque, bueno, las personas se van, pero la obra queda. Ha sido un poeta fundamental dentro de las letras colombianas y latinoamericanas. y uno maravilloso. Yo cada día me quedo más asombrado cuando leo, por ejemplo, esa novela que es inclasificable, ¿no? Ritual de títeres. Una obra que lo deja a uno con los ojos como platos, se diría. Bueno, vamos a comenzar Sí, con una pregunta un tanto confesional o íntima. Y aquí pues me, me disculpo de antemano si de pronto oso ser un poco atrevido. Pero me gustaría saber un poco, Amparo, de cómo fue esa relación que tuviste con Gonzalo, si quizás dentro de esa relación tú tienes recuerdos de lo que eran esas charlas que tenían que ver, lógicamente, con la literatura. Pues me imagino que dos poetas siempre desembocarían de alguna forma sus conversaciones hacia su gusto más pasional, que es la literatura. sí, bueno, mira, yo te voy a empezar contando. Yo conozco a Gonzalo en el año 1988, finalizando en un encuentro de poetas que convocó Ignacio Ramírez y en el que nos congregamos aproximadamente 10, 12 poetas en Villa de Leyva. Ese fue el principio de conocerlo. Estuvimos toda la tarde en unas lecturas itinerantes y ya finalizando la noche, como ocurre siempre con la poesía y con los poetas, nos reunimos al amparo de algunas copas y empezamos a hablar de literatura. Había una reunión y mucha gente pues se fue para la reunión, que era una reunión bailable, cosa que no nos agradaba mucho, sin saberlo ni a él ni a mí. Nosotros terminamos hablando de los autores que queríamos, de las obras más representativas a nuestro entender de la literatura
Y yo me acuerdo textualmente que yo le dije a Gonzalo que para mí uno de los autores que sigue siendo de mi corazón, de mi entraña, era Borges. Entonces me dijo, ¿qué te conoces de Borges? Entonces, yo no sé por qué, le digo yo, la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. El Aleph, ¿no? Noté que las carteleras del hierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Bueno, Gonzalo se quedó muy sorprendido de que yo, pues casi de memoria, supiera... Estuviera citando el Aleph, nada más y nada menos. Sí, de un cuento que para mí sigue siendo, bueno, de las piezas magistrales y más totalizantes de la literatura universal. Claro. Ahí comenzó nuestra relación. Gonzalo me habló, bueno, me mostró, me regaló un pequeño libro que llevaba, que acababa de publicar en ese mismo año, que era Apocalipsis de la Rosa, un libro de poemas que luego se reeditó ya conjuntamente con un tríptico que sacamos, 3 libros, uno de Gonzalo, que era la segunda edición de Apocalipsis, un libro de Iván Beltrán y Territorio de Máscaras, un libro mío, y que salieron bajo el sello de colección Voz Visible y Común Presencia. Para ese entonces, pues Común Presencia era un nombre utópico, sencillamente. O sea, no existía como tal la editorial Común Presencia. No. Común Presencia como colección, como editorial, aunque todos los libros que sacamos antes de crear la colección internacional de literatura Los Conjurados salían con ese sellito de Común Presencia, pero la editorial como tal no existía. Se constituyó en el año 2000, exactamente. Okay. Vale. Te bueno, seguimos. Ese fue el principio de una larga, hermosísima relación que nos dio mucho. Gonzalo siempre fue ¿Cómo era Gonzalo? Un poeta muy ajeno a la fama, pero muy amigo del pequeño grupo de sus amigos. Y dentro de su obra yo diría que Gonzalo es un intelectual puro porque dominó además todos los géneros de la literatura, alcanzó a publicar 15 títulos, dejó un libro inédito de crónicas muy hermoso. Y bueno, fue una relación preciosa porque encontrar en el camino un interlocutor complejo no es nada fácil. Y vuelvo y te digo, era totalizante en poesía, en novela, en cuento, ensayo, en crónica. Nos unía además también otra hermosísima ventana que era el cine, el cine-arte. Se dice generalmente que los poetas somos, perdón que me meta dentro de ese gran gremio, somos personas que nos aislamos del mundo inevitablemente para poder hablar de él, para poder crear obra. Sin embargo, no deja de causarme curiosidad el poder saber si alcanzaste a verlo en acción creativa. Sí, él era muy creativo. Bueno, tenía tiempo para todo. Tuvimos el tiempo para una revista que cuando yo lo conozco en el 88 finalizando, él tiene una pequeña revista que era de Cuarto de Pliego. No, Cuarto de Pliego no, un Cuarto de Carta. Ya. Una revista pequeña que se llamaba Común Presencia, como un homenaje a la obra cumbre de René Char. Yo le digo que esa revista pues debe hacerse como un poco más grande, que nos metamos a una revista tamaño carta, que yo tengo los contactos, que bueno, podemos trascender fronteras, no hacer una revista local como eran las revistas de la época, y creo que siguen siendo muchas, y así logramos
emprender la hazaña de sacar en el 90 la primera revista tamaño carta, Full Color, una revista que trascendió las fronteras colombianas porque eran los momentos en que la administración, lo que se llamaba Adpostal, tenía unas tarifas reducidas especiales. Entonces nosotros la revista la pudimos mandar a muchas partes del mundo, a muchos contactos. Alfredo Silva Estrada, el gran poeta venezolano, traductor también, nos hizo el contacto con gente muy hermosa de la literatura en Europa. La revista llegó allá, llegó a muchas partes de Latinoamérica, y en el 92 nosotros emprendimos un viaje a Europa buscando grandes pensadores, grandes poetas, grandes escritores universales, y dentro de esa revista le hacíamos, el homenaje central era una entrevista a ellos, entrevistas personales que duramos 20 años realizando. Desafortunadamente la revista en el número 20, por motivos económicos, ya no había las tarifas, ya no se conseguía la pauta, ya todo se complicaba mucho. En el número 20 pues tuvimos lamentablemente que clausurarla. Ah, qué lástima. Nos sentamos con Gonzalo, para él también fue un golpe muy duro, entonces pensando, bueno, esto no puede ser, ¿qué vamos a hacer? Hicimos un periódico que llegó al número 1 y también murió, era La Joven Parca. Pensé que ibas a hablar de confabulación, de los confabulados. No, los confabulados nace en el 2000. Pasa una cosa terrible, que es el cierre, la clausura, por parte de Norma, de una colección de poesía que existía muy linda. Ya la poesía se había quedado sin ventanas, sin posibilidades. Entonces nosotros decidimos en ese instante crear exactamente la colección internacional de literatura, que única y exclusivamente se iba a dedicar a la poesía. Sin embargo, pues en los primeros intentos la poesía nos dio muy duro, no se movía, era muy complicado, era patrocinar nosotros de nuestro propio bolsillo los libros. Estamos hablando, Amparo, de una de las colecciones más bellas que ha tenido la literatura colombiana a nivel de poesía. Estamos hablando, para todos los oyentes, de Los Conjurados. Sí, me gustaría mucho, Amparito, que me contaras cómo fue ese arreglo de edición, cómo eligieron el color, el sello, cómo fueron esas discusiones. La idea central de la colección definitivamente fue de Gonzalo. Él quería que hiciéramos una colección de lujo, una colección que se distinguiera del resto de los libros que existían en las librerías. Entonces él prácticamente la diseñó toda. El primer libro que publicamos dentro de esa colección fue un homenaje a Roberto Juarros, con quien ya teníamos un contacto desde la revista. Nosotros pues vamos a hacer la colección, Roberto, la vamos a hacer, queremos inaugurarla contigo. Él nos dijo, no, qué maravilloso que le contáramos, pero desafortunadamente no habíamos conseguido la plata para inaugurar la colección cuando falleció Roberto. Nos pusimos en contacto con la poeta Laura Cerrato, su esposa. Bueno, ella también estaba al tanto, porque nosotros telefónicamente nos hablábamos con ellos una vez cada 2 meses. Entonces, cuando ya logramos, como un empujón del propio bolsillo, la llamamos y le dijimos, bueno, este fue un sueño, y un sueño queríamos inaugurarla precisamente con Roberto, pero ¿cómo vamos a hacer? Ella muy formal dijo, mire, los derechos de Roberto los tiene MC. Sin embargo, yo voy a hablar con ellos a ver qué podemos hacer, y ella fue la que consiguió que nos cedieran los derechos para esa primera edición, que igualmente pues también se llama Poesía Vertical. En ese instante nace la colección, te estoy diciendo, año 2000. 20 años publicando de lo mejor de la poesía colombiana. Sí,
La colección es muy linda, se han integrado no solo hay poetas que nunca habían publicado en Colombia, voces que hemos ido descubriendo, maravillosas poetas, pero también dentro de la colección existen varios autores extranjeros de también. otras Sí, latitudes. claro. Sí, tenemos maravillosos autores como Y le abrieron, Antonio Ramos Rosa, y usted le, Adonis, Casimiro de Brito. y usted le abrieron la Eh, puerta, Amparo, a muchos poetas jóvenes que hasta ahora estaban comenzando su camino, que estaban como logrando sus primeros atisbos. ¿Cómo hacían esas elecciones? ¿Se reunía todo el comité? Eh, ¿Era sí, nos soberano? Quizás reuníamos, Gonzalo en algunas... analizábamos la obra. En realidad, pues nosotros decidimos que la gente que por primera vez se lanzaba a este difícil camino de la poesía merecía un acto de fe, porque era también la fe nuestra en la poesía. Y bueno, creo que no nos hemos equivocado, hay voces maravillosas en esa colección, Y que y ahí nació. seguimos. La colección pues no se quedó solo en poesía, después la ampliamos al género de cuento, luego al de testimonio, al de novela, a crónica, ensayo. En este momento, Los Conjurados llega, sumando todos los géneros, creo que a 135 títulos. En poesía hay 87 títulos. 87 títulos de poesía, estamos hablando de 87 poetas que Sí, comenzaron a brillar y a ser reconocidos a través de los conjurados. Bueno, más allá de los que ya tuvieran reconocimientos, pero muchos sí, comenzaron, pero eso es una gran satisfacción claro. y, bueno, por fortuna Gonzalo alcanzó a sentir esa satisfacción de que la colección venía marchando muy bien, la colección ha sido muy respetada, ha sido muy apetecida. ¿Cómo era el carácter de Gonzalo? Me dicen que era una persona bastante callada. No, no, Chismes Gonzalo, nada más que llegan por ahí. no, era un excelente conversador, pero todo alrededor de sus diálogos con la gente giraba en torno a la literatura, al arte, a la pintura, al cine. Yo diría, y sé que no me equivoco, Gonzalo fue un intelectual puro, en el sentido exacto de la palabra. Cuando hablas de un intelectual puro, digamos, ¿cuáles serían las características de un intelectual puro? Tenía un profundo conocimiento de todo. Es Ujú. decir, Gonzalo tenía un profundo conocimiento de la poesía universal, de la narrativa universal, de la filosofía, era un amante de la filosofía, de la cuentística. En ese sentido digo que era un intelectual puro porque era totalizante. Ah, No pues había un tema que él no dominara con mucha propiedad. qué bueno que nos des esa semblanza tan hermosa de Gonzalo Márquez Cristo en esta noche. Bueno, aquí tenemos a muchísima gente que te está saludando, que está enviándote comentarios. Voy a leerte algunos para que tú saludes a la audiencia y que ellos sepan pues Sí, que estás ahí pendiente también y que sabemos que ellos, el afecto que ellos nos brindan pues es bienvenido. Entonces, aquí está Pedro Arturo Estrada, está Luz María López desde Puerto Rico, está Hernando Guerra, está Felipe Orozco, Johnny Vanegas, Miguel Torres Pereira. Hernán Guerra dice que la colección internacional Los Conjurados, a su juicio, fue una de las mejores de Latinoamérica. Johnny Barbosa te envía un fuerte saludo. Pedro Arturo Estrada te dice que memoria y gratitud al gran Gonzalo Márquez Cristo y pone 3 tréboles como homenaje. Miguel Torres dice Gonzalo Márquez Cristo, inmortal. Y bueno, aquí están Julia Santos Silva, Herbert Proscar desde Cartagena, Luisa Gaviria, Emilce Gómez, Antonio Acevedo Linares, Gabriel Restrepo, Caro Suárez, Lucía Correa, Marta Mora Cárdenas. Marta Mora Cárdenas nos dice, poeta, nos tildan de raros, yo podría apostar que somos extraterrestres.
Luz Helena Batanelo, por su lado, nos comenta: un abrazo para Amparito, cómplice con Gonzalo de la aventura intelectual y espiritual más importante de finales del siglo XX e inicios del XXI. Gabriel Arturo Castro manda a decir esto, junto con Luz Helena Batanelo. Hernando Guerra nos hace la mención de confabulación. Está Luz Mari Giraldo, está Denise Florian Morón, Rosaura Mestizo. Bueno, está una cantidad de gente acá saludándote. Esto, mejor dicho, ni una película taquillera, mejor dicho. Entonces, bueno, pues me emociona toda esa playa de amigos, de intelectuales también, de poetas que están escuchando. No, yo únicamente a Gonzalo, a Hernando Guerra le mando un saludo especial y simplemente una pequeña rectificación. No, yo no diría que fue, sino que sigue siendo una colección muy linda y bueno, desafortunadamente Gonzalo va a cumplir 4 años de su partida, pero cumpliendo el compromiso de los sueños conjuntos, yo he seguido sacando adelante la colección, así como el periódico virtual Confabulación, que me devuelve en el tiempo y en lo que te comentaba sobre la desaparición de la revista como tal. Confabulación fue el sustituto de esa revista porque ya no teníamos la posibilidad. Entonces Gonzalo dijo, bueno, entonces hagamos una cosa, están haciendo la virtualidad en Colombia, creemos un periódico virtual. Y más nos demoramos en decir que sí y en coordinarlo y bueno, darle vida a ese medio que también ha sido muy significativo, porque en ese periódico también se han cobijado todas las actividades culturales, educativas, que transcurren en Colombia y en muchas partes del mundo. Claro que sí, Amparo. Amparo, tenemos aquí, para que los que no conocen o quieren explorar un poco acerca de los datos principales sobre Gonzalo Marcos Cristo, voy a comentarles. Bogotá. Él nació en Bogotá el 1 de febrero de 1963 y nos abandonó el 24 de mayo del año 2016. Fue un poeta, un ensayista, un narrador y un periodista colombiano. Tuvo bastantes reconocimientos entre becas y premios y una cantidad de obra, no solamente literaria, sino también de difusión, gestor y editor, y además uno de los fundadores de uno de los sellos latinoamericanos más grandes de poesía, que albergó a más de 100 libros y 100 autores de poesía. Entre las obras principales podemos nombrar Apocalipsis de la Rosa, que fue publicada por la Quimera del Oro en el año de 1988. Y como mira, voy a hacer un paréntesis porque claro, me acabo de ver un saludo muy lindo aquí en mi celular y quiero correspondérselo a Pilar Duarte. Perfecto. Que fue la última gran compañera de Gonzalo y a quien respeto y quiero profundamente. Gracias, Amparo, tranquila. Todos los paréntesis, recuerden, mis queridos oyentes, que estas entrevistas no son entrevistas académicas. No estamos hablando de una entrevista radial donde hay un guión, un libreto o una propuesta establecida, sino que son conversaciones que van naciendo donde podemos disfrutar de esa habla, de esa oralidad que conlleva el despojarse siempre de el estilo intelectual con el que generalmente dejamos marca de lo que es nuestra literatura. Entonces aquí estamos simplemente dos personas hablando sobre lo que más nos gusta, la literatura, pero dejando a un lado todas esas parafernalias que generalmente abrigan los programas
de radio o las presentaciones o las conferencias. Por eso acá hay muchas risas, por eso aquí hay momentos de paréntesis, hay momentos para detenerse y saludar a todos los que se encuentran. Van a haber ruiditos por ahí porque no estamos en una en una En una cabina. en una cabina, exactamente, Amparo. Entonces, pues Bueno, entonces mira, yo quiero dale. contarte un poco la prolífica y cronológica obra de Gonzalo. Perfecto. En el 1988 él publica Apocalipsis de la Rosa, su primer libro de poemas, bajo un sello que se llamó Ediciones Quimera del Oro. En 1990 publica Apocalipsis de la Rosa, la segunda edición, ya bajo un sello llamado Colección Voz Visible y Común Presencia. En 1992, Ritual de Títeres, su primera novela bajo el sello Tiempos Modernos y Común Presencia Editores. En el 96 escribimos A Cuatro Manos, La Casa Leída, una antología sobre los espacios de la casa, una antología muy bella que recupera la voz de grandes pensadores y poetas universales. En el 98 publica su primer libro de cuentos, El Tempestario y otros relatos, un libro maravilloso. En el 2001 ya ha nacido la colección Los Conjurados y ahí sale La Palabra Liberada, ya bajo el sello Común Presencia Editores. En el 2001 también, a Cuatro Manos, hacemos una hermosa entrevista, homenaje a Omar Rayo, que Omar publicó en el Museo Rayo y que la titulamos Rayo Geometría Iluminada. Luego, en el 2003, la Universidad Nacional de Colombia, en la colección Viernes de Poesía, le publica Liberación del Origen. En el 2005, bajo el sello de Común Presencia Editores, sale Oscuro Nacimiento, un libro imprescindible dentro de la poética de Gonzalo, porque es un libro que tiene 3 ediciones posteriores, en el 2006, 2007 y 2010. En el 2010 sale lo que yo llamaría nuestro libro bandera, que es el libro Grandes Entrevistas de Común Presencia, un trabajo que hicimos conjuntamente durante 20 años, entrevistas viajando a muchas partes del mundo y entrevistando a grandes pensadores y filósofos y poetas universales. Fueron 20 años de entrevistas y ese libro ganó el Premio Literatura del Bicentenario del Ministerio de Cultura. Luego, en el 2010, Casa de Libros de Ibagué le publica una antología de poesía que se llama El Legado del Fuego. En el 2014 sale La Morada Fugitiva, bajo también el sello de Común Presencia Editores. En el 2014 publica El Libro de la Tierra, una antología mayor que es la recopilación de 101 autores universales sobre el tema de la Tierra. Y en el 2015 publica Las Muertes Inconclusas, un libro de ensayos maravilloso que gana el Premio Internacional Maurice Blanchot en Francia. Ese libro se publica bajo el sello Colección Rosa de los Vientos, que era una colección que queríamos inaugurar como para este tipo de documentos ya mucho más intelectuales y aspirábamos que tuviera otro formato. Y bueno, desafortunadamente, cuando él publica Las Muertes Inconclusas, que sale para, creo, si no estoy mal, la Feria del Libro del 2015, me dijo una cosa que me causó un estremecimiento profundo, porque me dijo: este es el último libro que publico. O sea, él estaba siendo premonitorio. Totalmente, él ya venía enfermo, desafortunadamente. Tú sabes que todos los poetas, por algo se les dice vapis, porque es una palabra que viene de evidente. Uh-huh. Él ya, y no sé por qué lo dijo, o tal vez sí sé por qué lo dijo. Tristemente, como ya aceptando
la realidad definitiva de la vida, porque aparte de este libro, Gonzalo ya tenía concluido un libro de crónicas, maravilloso libro que todavía está en hecho. Entonces, mira, esta cronología de su obra te da la dimensión del profundo intelectual. Pues imagínate todo lo que era. Aquí nos dice Luz María Giraldo, felicitaciones por el programa. Denise también saluda y nos dice que gracias por la difusión. Gabriel Arturo también nos dice que muy bien están quedando las entrevistas. Denise también dice, Amparo, gracias por fortalecer el conocimiento sobre este escritor. Además de eso, aquí está la maleta de Rimbaud, la librería itinerante. ¿Quién dijo que morir era viajar? Gonzalo Márquez Cristo, cita a Gonzalo Márquez Cristo. Aquí Mauricio Palomo Riaño te dice, Amparo querida, conjurados, Gonzalo y tú creyeron en mí en el inicio de este sueño de tinta, te abrazo tanto. Hernando. Qué lindo, mira, yo te pido, bueno, yo no me puedo decir yo, nosotros hemos tenido tanta fe en los escritores colombianos, y ha sido muy gratificante poder, Mauricio, tantos, poder estar al lado de ellos, poder promulgar su obra. Y mira, acá está. Esto no ha terminado, definitivamente esto es una continuidad, pero una continuidad triste porque uno se va quedando sin interlocutores complejos. Es verdad, Amparo. Mira, acá también está Sonia Andrade que dice, Gonzalo Márquez Cristo tenía una sensibilidad de la poesía extraordinaria. Lo conocí, el que ya partió y que fue uno de los grandes. Yo tengo precisamente aquí en mis manos, Amparo, Oscuro Nacimiento. Y creo que es la primera de las ediciones. Venga a ver, dice... Sí, estoy hablando que esta es la primera edición. Sí, la del 2005. Del 2005. La del 2005, sí señorita. Y tengo también el Apocalipsis de la Rosa, que salió con la Quimera del Oro, que esa salió... Ya volvimos. Entonces, qué pena con todos los oyentes. Tuvimos un breve lapsus. Estamos teniendo problemas con la señal, con la internet. Esta tarde estuve verificando y debido a eso perdimos una de las entrevistas que esperamos volver a repetir y volver a hacerla. Pero estamos teniendo pues una serie de problemas técnicos que esperamos pues en estos días lograr del todo solucionar para que no vuelvan a existir estas complicaciones. Entonces pedimos amablemente disculpas. Sí, Rosaura, se presentaron problemas de producción del video, pero tranquila, no hemos perdido nada. Le estaba comentando a Amparo que tenía la primera edición de Oscuro Nacimiento. Pero bueno, antes quiero saber si nos están escuchando perfectamente, que alguien escriba si se escucha bien o si seguimos con la falla técnica para mirar qué está pasando. Que alguien me escriba, por favor. A ver, quedo pendiente. No, parece que sí estamos con falla técnica porque nadie se comunica. No importa, esperemos a ver, porque ya estoy en vivo de nuevo, pero parece que sí tenemos... Sonia, ¿nos escuchan perfectamente? Hernando nos dice que sí, que se escucha perfectamente. Listo, volvimos al vivo entonces. Entonces estamos de nuevo en vivo. Como les decía, pido mil disculpas. Se están presentando algunos fallos técnicos últimamente con el internet. No es acá ni los equipos ni nada, sino es la conexión de internet la que está presentando algo está pasando y se me sale de mis manos completamente el poder pues atender. Ahí me está escribiendo Pilar que sí se escucha. Listo, perfecto. Entonces les decía yo a Amparo que tenía la primera edición de Oscuro Nacimiento, que es del año 2005, también que tengo el Apocalipsis de la Rosa, de la Quimera del Oro, que salió en 1988, la primera edición, de hecho. Sí, la de 1988. No, 1988. Sí, la de 1988. Y tengo uno, no sé si este será, venga a verlo, lo veo. Esta es la primera edición, la de 1992, de Ritual de Títeres. Entonces, también es la primera, sí. También tengo la primera, sí. Entonces, aquí estás hablando con un fanático de Gonzalo Márquez Cristo.
Y, Bueno, y hay algo que tú me me fascina. dijiste una cosa que me emocionó mucho esta semana porque tú me dijiste que tu formación literaria empezó leyéndonos a nosotros Claro, cuando eras un niño. claro, imagínate que yo vivía en un pueblito, en Quetame, Cundinamarca, y a Quetame, Cundinamarca era una biblioteca muy básica, donde solamente llegaban eran los libros que mandaba Colcultura y la gobernación. Entonces eran libros Sí. básicamente académicos o enciclopedias, esos mandaban cualquier cantidad de enciclopedias, desde Fauna, la Salvat, la Planeta, bueno, todas estas enciclopedias que por una u otra razón pues terminaban ahí amontonadas en los pueblos. Pero yo me iba para la biblioteca de Cáqueza, que era un pueblo que quedaba a media hora, y allí, no sé por qué extraña razón, si es que el alcalde era un poco más intelectual o qué, pero él se quedaba con las colecciones, una que se llamaba Los Conjurados. Ahí yo decía, pero ¿qué será eso? Venga, voy a mirar eso. Y la otra era una que llamaba Piedra de Sol, que también Claro, sacó sí. hermosísimas publicaciones de poetas colombianos, o sea, le abrió las puertas también a muchos poetas colombianos. Y yo me la pasaba leyendo ahí, pero era entontado, o sea, a mí me llegaban desde las 8 de la noche y además en un pueblito, imagínate. Entonces, esas fueron mis primeras lecciones de poesía. Y lo que me maravillaba de los conjurados era sobre todo esas ilustraciones que venían en papel propalcote, eh, que Sí. venían con una calidad porque no se pixelaban, no estaban borrosas, no estaban difuminadas, estaban centradas dentro de la caja de texto de tal forma que uno miraba calidad editorial ahí, ¿no? Entonces yo No, y dije, la verdad que eso, bueno, fue también algo en lo que Gonzalo puso muchísimo empeño en que fueran unas bellas ediciones que se destacaran. Entonces, bueno, él escogió el tamaño, el tipo de la letra, el formato, también este inserto a color en no, un papel especial. y había algo que me maravillaba de estos libros y era el colofón. Para los que, Ah, para el los que, colofón sigue saliendo, sí, Ah, sí, qué sí. bonito. Porque para los oyentes que de pronto no tengan ciertos conocimientos, porque esto simplemente es leer, el conocimiento simplemente es ir y leer o preguntarle a alguien que sepa. El colofón es, sí, es la firma o el comentario final que cierra la obra y que se hace y se Sí. pone como sello al final de la obra. Es el que cierra, digamos, toda. Además, porque prácticamente el colofón tiene dos funciones en el caso de nuestra Ajá. colección. El de Primero, informar sobre la. la, la, sí, no, primero más o menos orientar sobre el contenido del libro metafóricamente, pero segundo, hacerle también un homenaje a un gran poeta universal, o a un gran pensador, o a un gran filósofo. Y la segunda esencia del colofón es dar pues la información básica de edición del libro, tamaño de Sí, letra, sí, 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 tiraje, impresión, bueno, este tipo de cosas que son pues básicas, ¿no? Y uno de sí. los colofones por ejemplo, el de la primera edición de Oscuro Nacimiento dice, para quienes creen que solo por el poeta habla el lenguaje, de Martín Heidegger. Entonces, un cierre Sí, de esos sí. es maravilloso. A mí me dejaban esos cierres, yo decía esto. Entonces, ahí es cuando uno dice, eh, eh, para mí alguien que lee, y cuando tú hablas de contertulios complejos, es cuando uno va con una persona que se fija en estos pequeños detalles al leer un libro. Si una persona Sí. lee un libro simplemente por leerlo, pero no se fija, yo soy de los que hasta huelo el libro. Digo, tiene buen olor, tiene, parezco como si estuviera pues escogiendo, no sé. Y miro esos pequeños detalles, el colofón, no sé, las liminares que son tan importantes. Y en el caso No, de. y otra de las cosas importantes que se resaltan en la colección es que hemos tenido un gran maridaje con los artistas plásticos, Ahí, también a eso, colombianos y universales, a eso porque iba a todos los apuntar. libros, A eso iba a sí, apuntar. ¿Cómo logran ustedes para conseguir artistas tan buenos? bueno, todo esto ha sido gracias a los vasos comunicantes de la amistad.
y con una persona nos fuimos enlazando con la otra, los fuimos invitando a ser parte de la colección. Indiscutiblemente todos los artistas plásticos colombianos han sido supremamente generosos. Hemos sacado carátulas con los imprescindibles. Tenemos carátulas, por ejemplo, con Ángel Lócar, con Carlos Granada, con Armando Villegas, con Fernando Maldonado, con Gina Amaral, muchas. Miguel Angarita, Luis Cabrera. También tenemos tal vez una carátula con Jacobo Borges, el pintor venezolano, con Fernando de Signo, el pintor peruano. Es gente que muy generosamente ha querido ser partícipe de este proyecto de los conjurados. Qué hermoso. Bueno, acá tengo algo y se va a hacer una confesión. Cuando yo estaba realizando la selección y que pues te llamé y todo para poder pedir y solicitar el permiso, pues un poco tardíamente, pero qué bueno tenerlo ahí. Resultó algo y es que yo pensaba llamar al libro Legado del Fuego. Y me puse a revisar porque yo no conocía toda la obra de Gonzalo Márquez, entonces yo no quería caer. Yo dije, bueno, este no creo que se le haya ocurrido a nadie porque Legado del Fuego pertenece a un verso, no es un poema como tal. Y yo dije, no, este verso me encanta, voy a ponerlo como título de la antología. Y me pongo a escudriñar cuando me doy cuenta que en el 2010 sacaron una antología que se llamaba Legado del Fuego. Entonces, El Legado, que es una antología ajá. que publicó Casa de Libros de Ibagué. Entonces me tocó pues cambiar el nombre y fue así como nació pues el título con el cual conocemos hoy en esta antología Colección Obra Abierta a la obra de Gonzalo Márquez Cristo, Museo de la Ausencia. Pero muy lindo. Muchas gracias, Amparo. Entonces me gustaría que entre tú y yo pues compartiéramos algunos de los poemas, de pronto si tienes ahí también alguno de los libros de Gonzalo, o te doy el tiempo para que busques alguno, mientras yo leo alguno de los poemas de Gonzalo y nos vamos turnando como para leer unos 4, ¿te parece? Bueno, perfecto. ¿Empiezas o empiezo yo si no? No, empieza tú. Primero los caballeros. Muchísimas gracias, esta es toda una dama. Así tienen que, así fueran todas, carajo. Vamos a leer Restituciones, uno de los poemas que conmemoran casi todas las antologías que se han hecho sobre Gonzalo Márquez Cristo y que pertenece pues a la primera edición de Oscuro Nacimiento, que fue realizada por la editorial Común Presencia en la colección Los Conjurados. Restituciones. Pretendo que todo lo perdido se convierta en poema. Las heridas, como los huracanes, tienen nombre, y aunque ignoro por qué a mi alrededor nacen los abismos, desde el origen fui mancillado por la felicidad, por su cima inclemente, las invasoras restas del recuerdo, la pugna de la raíz, la antigüedad del silencio. No pongo flores en el cementerio del sueño, pero continúo a pesar de todas las arenas movedizas del espíritu. La culpa que no te deja partir es el amor. Y ahora la niebla, la lluvia, la ausencia, el desequilibrio llamado belleza, la terrible orfandad de lo sagrado, la rosa ígnea que me guía en la desesperación. Sé que el camino terminará por encontrarme, como todo lo que se hace visible para morir. Qué hermoso. Ese fue Restituciones. Bueno, ahora el turno es para las damas. Bueno, yo voy a leer
La herida azul, un poema precisamente dedicado a Pilar. La dedicatoria dice: a Pilar, lluvia de instantes. La conocí en la urgencia de la primavera. Escribí con mi aliento en su cuerpo de cristal. La vi despertando a las flores de mis fuentes. Ella ejercía el presentimiento. Conocía un lugar donde todo comienza y la besé en su sueño plateado. Un día supe que la carencia estaba en la luz, que toda respuesta asesina. Ahora nieva en las palabras. Amor mío, es un exilio lo visible. Wow, qué hermoso poema y con esa dedicación se nota pues todo el empeño de la sensibilidad que tuvo que realizar y convertir, ¿no? Bueno, un aplauso, Amparo, por ese hermoso poema que nos compartes de Gonzalo. Voy a leer Los dioses inútiles. Es un poema que se encuentra en Apocalipsis de la Rosa, de la edición que sacó Quimera del Oro en el año de 1988, la primera edición. Y reza así: Los dioses inútiles. Olvidaste la respuesta para persistir en el camino. Entre auroras ilegibles te vendas y sigues esperando. El viento anticipa la ceniza. Una llama inscribe tatuajes discontinuos cuando es necesario creer en la memoria. La voz desconocida pertenece a los primeros. ¿Cuál ave negra aún puede recordarla? Porque mientras exista el cuerpo del tormento, será imposible reducir las orillas. Mientras continúe arrastrándose la noche, habrá fósiles de luz o escombros de vuelo, provocando no el secreto de la tierra, sino el adiós que no termina. Y quiero que termines tú este pequeño homenaje de declamación, bueno, de leer poesía de Gonzalo Márquez Cristo y podamos continuar pues con la semblanza y la entrevista, ¿vale? Bueno, tengo un libro que fue un libro que él en alguna parte leyó y que tenía aquí separadas las páginas. Voy a leer uno de esos poemas que él había separado. Desiertos. Esto es de Oscuro Nacimiento. Una máscara para el día, una revelación para la noche. Perdido el misterio, dependemos del adiós, del sortilegio dividido. Del hastío a la evasión perfecta, conocemos todas las formas de la herida. El despertar abolió su ceremonia. Usamos el delirio y no pudimos proteger la hoguera del asombro. ¿De qué estás hecho, paraíso? Liberamos los pasos. Padecimos la alianza en fuga, el presente demediado, y la imaginación nos hizo sufrir. Siempre que buscamos la belleza, encontramos el miedo. Conocimos la hora proclive a los recuerdos y la mirada inquisidora de los objetos ofrendados. El mar ya no vino por nosotros. La lluvia del terror caía en las espaldas. La tempestad nos hablaba de la vida. ¿Cómo hago ahora para franquear la ausencia? Wow. ¿Cómo hago ahora para franquear la ausencia? Es como si todavía estuviera dialogando con nosotros. Es como si quisiera seguir comunicándose. No, esto nos pone nostálgicos realmente. Bueno, Amparo, aquí Gabriel Restrepo nos dice, cuando tuvimos el pequeño lapsus, dice que lo mejor, mi admiración, un lujo tener la primera edición de Ritual de Títeres. Sí, Hernando, es verdad, es un lujo tenerla, me encanta. Además que era muy sencilla.
¿sí? Era- salió la primera edición es una edición muy sencilla porque es pegado al calor, ni siquiera es cosida. Entonces, Sí, no, es una edición muy bella. es una edición de esas que uno tiene que abrir con mucho cuidado porque ya con el tiempo pues se puede desmigajar. Entonces es un Sí. tesoro. Eh, Acá dice Hernando que 90 gramos de propalcote, sí, creo que eran 70 o 90 lo que ustedes manejaban en Ploicromía. Amparo y los artistas plásticos invitados, amigos cercanos, tanto Gonzalo como Amparo. Recomendado el periódico virtual o blog Confabulación, del cual ya hablaremos en un momentico. Eh, ¿Qué más? No, aquí están que nos dice Santo Dios de los ateos con restituciones. Es verdad, es muy bello. Está Cristina Maya también, Cristina Maya que acabó de conectarse. Bueno, acá sigue la fanaticada de Gonzalo. Esto sería un orgullo y una felicidad total para él. Hay Ah, qué algo, maravilla. hay algo que yo siempre he dicho cuando he charlado sobre la obra en la novelística, ¿no? De Gonzalo Márquez Cristo, esta novela de Ritual de Títeres. Para mí, yo solamente he conocido dos novelas que realmente considero como obras nacidas desde la poesía, ¿sí? Una, bueno, hasta hace poco tres, porque por ahí muchos dicen que Cien años de soledad es un poema, otros dicen que es un vallenato escrito. Eh, yo me atrevo a decir que es narrativa, que hay poesía en ciertas metáforas, ciertas imágenes, pero eh, no hay que negar Eh, que esencialmente yo es... te es- voy a complementar que Ujú. Ritual de Títeres, Espera, porque mucha gente dice me que vas es a una romper novela la muy... idea, Amparo, me vas a romper la idea. Te me vas Dime, a perdón. adelantar. Fíjate que yo creo que, por ejemplo, una de las obras cumbres que escribió desde la novela en verso fue José María Vargas Vila con una novelita que se llamaba Salomé, pero que la hizo completamente en verso. Y yo discutía y decía que no había conocido una obra semejante, hasta que leí Ritual de Títeres, que muchos dicen, pero es que no entendemos la novela, no la entendemos. Yo les digo, léanla como un poema, porque es un poema, ¿sí? Y Ujú. cuando uno empieza a leerla como un poema, empieza a fluir mejor, ¿sí? Entonces, antes de que, bueno, haz tu acotación y a mí me gustaría leer, aunque sea una parte del primer capítulo, Alboradas, que se llama Primera Sí. Convergencia en la Ruta, ¿vale? Bueno, entonces como antesala a tu lectura, voy a ampliarte que, bueno, Ritual de Títeres tiene una profunda virtud que es una confluencia de géneros, porque es una novela escrita con poesía, con tratamiento de cuento, como un ensayo, con captura de teatro. Y me voy a permitir leer dos presentaciones hermosísimas que tuvo esa novela en su segunda edición. Perfecto. La una, voy a leer lo que dicen y ahora se van a sorprender quién lo escribió. Abro comillas. Su novela Ritual de Títeres es una contienda entre filosofía e imagen que conduce afortunadamente a la tragedia. E. M. Cioran, París, septiembre 26 de 1992. No se lo puedo creer. Y la segunda hermosa sorpresa, abro comillas. Ritual de Títeres es un libro colmado de hallazgos, de múltiples sutilezas y de una concepción muy especial, muy personal en toda su estructura. Su complejidad, su densidad, sus definiciones y sentencias son perturbadoras. No hay una sola frase llana, un puente habitual, una consideración directa que permita escapar de las corrientes encontradas y singularmente entretejidas. Agradezco la riqueza inagotable de cada página y la excelencia de su escritura. Olga Orozco, Buenos Aires, marzo 10 de 1993. No lo puedo creer. Dos titanes de la literatura hablando de un colombiano de esta talla. Esto es tapa enmarcarle cuento. Olga Orozco y Gonzalo Sí. Márquez se amaban profundamente.
Fueron muchas las correspondencias que cruzaron. Una entrevista hermosa que nos concedió precisamente para uno de los números de la revista. Y bueno, cuando ella recibió la novela, le mandó una carta a Gonzalo con parte de este texto que todavía emociona cuando uno ve cómo fue trascendiendo la obra de él, cómo trascendió fronteras, cómo llegó a volverse en una novela como de culto también para estos seres tan extraordinarios. Y mira que yo soy, aquí uno tendría que ser casi un resentido, perdóname, pero aquí uno se pone y le da coraje. Que una obra que salió pues desde el año 92 aún siga sin el reconocimiento tan grande que merece. Porque es una obra inclasificable, esto es un meteorito de la literatura colombiana que no ha sido reconocido. Bueno, tú acabas de decir una palabra clave dentro de lo que es el panorama de nuestra literatura colombiana. Yo creo que aquí muchas cosas a uno le dan coraje, pero hay que sobreponerse a eso, hay que seguir construyendo esa catedral que es la poesía y seguir construyendo tal como la hemos concebido, como una religión, no como un pasatiempo. Muchísimas gracias por esas hermosas palabras, Amparo, porque es que se ha convertido a la poesía no solamente en un pasatiempo, sino en un chiste, ¿sí? La están viendo, hace poco hablábamos con Gabriel Arturo Castro sobre lo mismo y llegábamos a la misma conclusión, o sea, se ha caído en un coloquialismo que yo no lo demerito, ¿no? Está bien que comencemos a alimentar la poesía con las palabras que están invadiendo el mundo, ¿no? Como lo hizo Huidobro en su Altazor, pero no hasta la medida de deteriorar, pues, el magnífico lenguaje con el cual está construido la poesía. Sí, hago un pequeño paréntesis, otro, ¿sí? Para enviarle también un abrazo muy fraterno, muy especial a Gabriel Arturo Castro, un poeta que quiero, que respeto, tanto como poeta como ensayista, lo profundamente, mi cariño profundo. Aquí tuvimos la entrevista con él hace 2 días, fue maravillosa, una cosa de locos. Bueno, voy a leer entonces de Alboradas la primera parte, estoy hablando del primer capítulo de Ritual de Títeres, para quien no lo tenga. Oye, Amparo, esa era la pregunta clave también que te iba a hacer antes de que comience esta lectura. Mire, he pospuesto esta lectura ya 3 veces. y es lo siguiente, para los lectores que quieran conocer la obra de Gonzalo, ¿cómo hacemos para seguir coleccionando tanta maravilla? Por ejemplo, ahorita, después de que yo lea el primer capítulo de Ritual de Títeres y les diga, bueno, no se queden sin leerla, vayan y la compran, vayan y la consiguen. ¿A dónde? ¿A dónde los mando? Bueno, los mandas a mí. Yo, obviamente que la obra de Gonzalo en las librerías está casi totalmente agotada, incluso aquí en mi fondo editorial hay muchos títulos que ya están en vías de agotarse, pero bueno, quedan varios y yo a las personas que lo compren directamente conmigo les hago un descuento especial porque uno sabe que comprar un libro no es una cosa fácil en un país como estamos. Así de que aquí tendrán todas mis consideraciones. Bueno, perfecto, eso está muy bien. Entonces, ya saben, mis queridos oyentes, sí, eso es lo que iba a decir. Ya saben, mis queridos oyentes, que estas entrevistas, además, pues, con la de ayer, con el fallo técnico que tuvimos y hoy que casi nos sucede lo mismo, y gracias a Dios, pues, esperemos que no nos suceda al final, ya conseguí una manera de, lo que estoy haciendo ahorita inmediatamente es que estoy intentando irlas grabando en MP3 inmediatamente, no que me pase lo de ayer porque fue desastroso y lo de ayer también estuvo muy bello. Entonces, algunas entrevistas van a quedar durante un tiempo en Facebook. Entonces, ahí vamos a dejar los datos, el correo, el teléfono, para que ustedes se puedan comunicar para adquirir pues los volúmenes que deseen de la obra de Gonzalo Márquez Cristo, pues
con la persona indicada, que es Amparo Osorio. Creo que esa información estuvo bien, ¿cierto, Amparo? Sí, perfecta. Va. Solo transmíteme mi celular, si es posible, Ajá, listo, lo dejo ahí. o las coordenadas del correo electrónico. Perfecto, listo. Ahí los dejaremos debajo de la entrevista, debajo de los comentarios, para que todos puedan acceder y puedan y preguntar o acerca de alguna de las obras de Gonzalo. Bueno, voy a leer Bueno, ahora sí. sí, por favor no me interrumpan. Alboradas, uno de los primeros capítulos, el primer capítulo de hecho, de la obra Ritual de Títeres, y la primera parte, él numeraba con números decimales cada uno de sus capítulos. Entonces, los capítulos como tal no tienen nombre, tienen nombre. ¿Sí? No tienen número como tal, no están numerados, sino tienen un nombre. Sí. Y estos, a su vez, están divididos y ahí sí están numerados, ¿sí? Y vienen con un subtítulo. En este caso, este se llama Primera Convergencia en la Ruta. Y Ujú. voy a leer solamente una pequeña parte. Una semilla de muerte engendra tus visiones. Peregrina de la permanencia, abstengo mi sombra. El miedo, injerto en el árbol de la sangre, inicia su fiesta de sonámbulos y es tiempo de seguir lunas equívocas. No temes la vergüenza, suicidio sin cadáver. Buscas la guía para desandar el camino de la noche. Un lector del fuego, la mujer que se aprovecha del sol en el ocaso, una aparición continua. Entonces me oculto entre los párpados y pienso en Prometeos ahogados en su llama, o impido un puente de temblores con muros de piel que se desvanecen sin remas la palabra. El rapto es diurno en reinos perdidos. El primer rayo se congela en los más íntimos espejos y me entrega inmóvil para correr en tu recuerdo. Ahora surge el alarido interior. Prolongas el origen descendiendo por meandros donde la roja araña del pecho conoce su fin. Crecen abismos y configuraciones en la aventura del lenguaje, la hoz fundadora de la risa. Intentas domeñar lo inesperado, concertar el enigma y me centras en el mediodía de tus ojos, esperando el signo de las crueles dádivas. Hoy conduzco el carrusel de los silencios, su poder de acercamiento, de rechazo. Este temor perturba, origina y quizás exista en el aleteo de mi boca la respuesta que sea pájaro de agua, un falso asentimiento, porque algo acecha en el lago impasible del reloj y pronto la noche será mi simulacro. Señores y señoras, acabo de leer la primera página completa de Ritual de Títeres. Estoy hablando de 27 líneas dentro de una caja de texto normal que tiene una edición. Y ahí lo único que ustedes lograron captar, y estoy seguro que lo captaron, fue poesía. ¿O me equivoco, Amparo? Total. ¿Sí? O sea, uno podría jugar con esta página y hacer un taller de imágenes. ¿Sí? Esa última parte, me convierto en simulacro, ¿no? Sí. Bueno, Yo quisiera, él era una persona muy dada no sé si suena esto bueno, desde el concepto romántico alemán, ¿no? sí, Era una persona muy dada al existencialismo, ¿no? Muy, da, completamente, sí. muy Sí. dado a esos términos que llamamos trágicos, pero desde el romanticismo alemán, desde ver la vida como un simulacro, de ver la vida como ese ir hacia la ausencia,
de ver la Como, vida. de ver la vida como lo que la vida es. Básicamente, sí, diríamos. Sí, no. Yo soy un schopenhaueriano, un pesimista y un escéptico total. Y creo, y a veces me identifico mucho en Gonzalo en ese sentido. Siento que él tenía ese espíritu también poético, pero me gustaría de pronto que nos abrieras un poco más el panorama de lo que era la filosofía de Gonzalo. Bueno, no, Gonzalo era, es decir, su corriente filosófica apuntaba hacia muchas vertientes, Heidegger, también Schopenhauer, eh, Cioran, obviamente. No creo que hubiera una preferencia absoluta por alguno, porque los leía a todos, los conocía, los amaba a todos. Entonces, bueno, tal vez el contexto de su obra habla claramente. También él se gana en Francia, te voy a decir, en el año reciente. Él se gana en el 2015. Se gana el Premio Internacional de Ensayo con el libro Las muertes inconclusas, que es lo que te digo, el último libro que publicó. Desafortunadamente, pues los ensayos son muy largos, como para decir que, y leer un fragmento de un ensayo, pues también sería una mutilación, pero voy a leerte los títulos de los ensayos y otra gran sorpresa. Ok, dale, me encantan las sorpresas. Los ensayos se titulan En nombre del silencio, La eternidad del instante, La pregunta del origen, El arte de la desaparición, Los herejes de la realidad y Las muertes inconclusas. La gran sorpresa, que también es un poquito extenso, no sé qué tanto tiempo tengamos. Pues ya estamos terminando, pero mira, yo estoy tan emocionado que voy a permitirme también terminar el programa leyendo un poema de él. Entonces, dale, dale, Amparo. Bueno, voy a leer el prólogo y la sorpresa viene al final. Ok, He leído el libro de Gonzalo Márquez Cristo en su original, Un abismo y su vértigo. El abismo y su vértigo disuelven en mí, si es que la tengo, la trama neuronal del pensamiento. Pensar el libro y decir de él, pensar, decir, explicar, definir. Definir es conciencia de límites, decía Cicerón, si bien recuerdo. ¿Y cuáles son los límites del abismo, suponiendo que el abismo tenga límites? No lo sé y no me importa no saberlo. No hay conciencia de límites en el interior del vértigo. Esto pienso si es que pienso. Sería además una conciencia inútil. Pero bien, ahora mismo, ¿qué será ahora mismo? Sí, ya lo sé. Que me lo dice Gonzalo, es el instante que aparece y desaparece simultáneamente, que es, y no es simultáneamente. Por tanto, en él vivimos y no vivimos, amenazados por la eternidad del instante, por uno y otro que no son tiempo en sí mismos. Decía que ahora mismo, no sé por qué, vertiginosamente, presiento que lo inconcluso es lo que no puedo concluir precisamente porque no tiene límites. Bien, así es lo que no es, pero ¿qué es? Insisto, ¿qué son y no son? Pongamos en su en vez lo inconcluso y los límites. Me dice Gonzalo que la muerte, no lo entiendo, pero sí, probablemente. ¿Qué era yo hace más o menos 1000 años? ¿Y qué voy a hacer dentro de más o menos 1000 años contados desde este inapresable ahora mismo? Nada. Nada sea cual sea, y no sea el milenio, y nada sea lo que sea, no siendo el instante, el ahora mismo. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para salvarme, dicen. Para salvarme entonces, digo yo,
será de la vida, de esa otra primera apariencia. No, para salvarte. Siguen diciendo de la muerte. ¿De qué muerte? De la última apariencia. No nos entendemos, obviamente. La palabra poética, quiero decir, es también y tan solo un estado liminal del silencio, el único atributo pertinente del ser y no ser. Y el amor, la tragedia, la alucinación, sí, naturalmente grandes convulsiones, accidentes deseados o temidos que se producen sin que por ello adquieran realidad, como todo, como sus continentes, son y no son, y siendo y no siendo nos convulsionan y abrazan. Así como digo, me extravío yo en el pensamiento vertiginoso de este libro. Por ahí, por esa selva invisible, andan con pasos lúcidamente orientados hacia su propio misterio las muertes inconclusas. Pregunten por ellas a Gonzalo, de parte de su transatlántico hermano Antonio Gamoneda. Gamoneda, no lo puedo creer. No, esto... Ese es el prólogo a las muertes inconclusas, que maravilloso libro de ensayos. No te lo puedo creer que Antonio Gamoneda ya quisiera no tener todos esos privilegios que tuvo Gonzalo Márquez. María. Su obra se constituyó en verdad en una hermosísima caja de sorpresas. Una Pandora, una caja de Pandora. Estamos aquí ante... Sí, total. Bueno, quiero brindar No, quiero brindar. Quiero otorgar mi agradecimiento especial, no solo a Amparo, sino a toda esta cofradía. Y qué mejor nombre para llamar a todos estos oyentes que se encuentran hoy que llamarlos confabulados. Ustedes son los confabulados de hoy, señores oyentes. Y todo mi agradecimiento para ustedes por estar aquí escuchando a través de la palabra de Amparo una semblanza sobre un ser que nos dejó y que en este poema con el cual quiero terminar esta entrevista nos regaña. El poema se titula ¿Quién dijo que morir era viajar? Las palabras se inventan para ocultar algo, a veces para no extraviarnos, y en el peor de los casos para salvarse. Porque soñar en esta edad del fuego, emprender el exilio o sobrevivir, equivale a una traición. El poema nos delata. La verdad dejó marcas en los rostros. ¿Quién dijo que morir era viajar? ¿Dónde están los que han perfeccionado su dolor? ¿Hasta cuándo debemos pagar todo lo que le hicimos a la noche? Estamos seguros del regreso de las inquisiciones. Extendimos tanto la devastación que quienes vendrán tendrán que crear otro Dios invisible para poder permanecer. La imaginación no ha podido conducirnos. Siempre hemos combatido del lado de nuestros enemigos, en la indiferencia o participando de su vana contienda. No es de la derrota, de la victoria nadie se salva. De la poesía al deseo, pasando por alucinógenos despojados de sus ritos, por extraños fetiches e incluso por crueles utopías, nos entregamos con ardor a las más diversas formas de autodestrucción. El conocimiento nada hizo por la vida, tampoco la religión ni la prostituta que vende presagios. La verdad solo está en la puerta que se abre, en un matiz, en una brizna de hierba, en un sorbo de agua, en un grito. Ser es buscar. La escritura o la desesperación nos encontró un color desconocido. Supimos que el tiempo anida en los espejos,
y que sembrar es preguntarle a la tierra. Pero hasta que no reemplacemos la semilla, nada habremos aprendido. La espadita del reloj tiñe de rojo nuestro pecho. El verbo morir solo debe conjugarse en primera persona. El tiempo crece. Siento que alguien ha raptado mis sueños. Ay, Dios. Ahí con eso les dejo para que pensemos en este regaño que nos da Gonzalo Márquez Cristo a través de este hermoso poema que fue también su partida. Antes de que te despidas, quiero hacer un pequeño paréntesis. Dale, Amparo. El logo, el loguito, el caballito que va dentro de toda la colección de los conjurados, fue una creación, una colaboración también muy especial de Sergio Trujillo Bejar. Si de pronto está oyendo este programa, pues mi gratitud. Yo pensé que era una, Y a ti, yo pensé que era una quimera. No, pero espera, no, para. Te voy a dar el espacio, y este es el espacio preciso, para que Charles o mandes tu despedida a todos los que nos están escuchando, y quiero solamente citar unas pequeñas cosas que me quedaron ahí en el estante, ¿no? Dicen, Santo Dios, los ateos, las restituciones. Está Rubiela Gómez, María Martínez, Herbert Proscar, Dani Foliaco, Hernando Guerra nos dice un saludo a Cristina, Gonzalo dijo entrevista con Eugenia Sánchez Nieto en Ritual de Títeres, no pasaba nada porque ya todo había ocurrido. Johnny Vanegas dice, uy, de lo que está escuchando, le parece pues en signos de admiración, pues lo dejó asombrado. Aquí por ahí anda un sujeto que cree que ser poeta es tomarse foto con los poetas. Bueno, un comentario ahí que quedó ahí. Adela Guerrero nos dice excelencia. Hernando Guerra dice un poema en prosa, lo que acabamos de escuchar. Zulma Quiñones desde Puerto Rico nos dice maravillosas imágenes. Juan Sebastián te manda también un abrazo. Sonia Andrade no quiere que tú te vayas sin que sepas que ella te manda un hermoso abrazo. Dice bella poeta. También está Larry Mejía escuchándonos. Fuerte abrazo, Larry. Y bueno, aquí está toda esta confabulación, porque así hemos decidido llamar hoy a nuestros oyentes, unos confabulados. Entonces, te leo solamente el último comentario que nos acaba de entrar. Rosaura Mestizo nos dice, qué nutritivo conversatorio sobre una voz inmortal. Qué linda. Gracias para Amparo y para, pues, Seusis Vargas. Muchísimas gracias, Rosaura. Esto se hace solamente con pasión y es la pasión por la literatura, nada más. No es otra cosa. Amparo, te dejo para que te despidas. Ay, Seusis, a ti, de verdad, toda mi gratitud por este homenaje tan lindo para Gonzalo. A todas las personas que estuvieron, que intervinieron, que saludaron. Mi abrazo a todos los confabulados, a los conjurados, a todos los presentes y también a todos los ausentes. Bueno, cada uno sabe desde su corazón que aquí está el mío, el de Gonzalo y las puertas abiertas de Común Principio. Bueno, muchísimas gracias también a todos. Esto fue Entrevistas Especiales con Amparo Osorio en la colección Obra Abierta, presentaciones sobre los volúmenes antológicos de autor. Hoy, una semblanza sobre el poeta que se nos adelantó, Gonzalo Márquez Cristo. Y quiero solamente recordarles que estas entrevistas seguirán realizándose durante todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche. Ustedes pueden entrar también a la página de la colección Obra Abierta, descargar cada uno de los libros, son totalmente gratis. Esta iniciativa nació por parte de SECHAT en el año 2019, en abril del 2019, como parte de divulgación de
la obra personal. Luego comenzamos a hacer una divulgación de otras obras privadas de la colección y cuando comenzó la cuarentena por la pandemia, empezamos a indagar en diferentes páginas de internet y comenzamos a darnos cuenta que otras editoriales que editaban en físico también se habían abocado a la publicación y a la liberación de sus obras por internet. Y decidimos entonces crear la colección Obra Abierta para ponerla también a disposición gratuita, solo con el objetivo de promover la lectura, de divulgar cultura, solo por amor a lo que es la poesía. Espero que ustedes la reciban con esa misma pasión y que se la gocen. Esto fue para ustedes entrevistas especiales, hoy con Amparo Osorio, una semblanza sobre Gonzalo Márquez Cristo. Seusis, Dime, ya iba a cerrar. Una última cuña. Dímelo todo. Los datos, si alguien estuviera interesado en adquirir alguna de las obras de Gonzalo, puede escribir a comunpresencia@yahoo.com o comunicarse al 310. Vergonzoso. A ver, ¿ya te quedó grabado el correo de Común Presencia? No quedó grabado. Bueno, Vuélvelo a repetir porque hubo una interrupción ahí pequeña. Espera, de nuevo. Bueno, pueden escribir a comunpresencia@yahoo.com o comunicarse al 310-554-8558. Ahora sí, un abrazo final. Bueno, ya saben, mis queridos escuchas, como decía Salamea, crece la audiencia. Esto fue Entrevistas Especiales, de nuevo les repito, con Amparo Osorio, un homenaje a Gonzalo Márquez Cristo. Aquí no hay libretos, aquí solo hay dos personas que se sientan con sus equivocaciones, con sus muletillas, pero con esa voz cotidiana del habla que nos une y nos hace confabulados. Esto fue Entrevistas Especiales.